Buenos días. Quien les habla es el doctor Rubén Seiler, juez de ejecución penal de la provincia de Santiago del Estero. El motivo de alguna forma de esta entrevista, reuniones, para manifestarles los alcances, las competencias y la funcionalidad que tengo como responsabilidad de llevar a cabo a cabeza de este juzgado de ejecución penal. Tiene esto una connotación posterior y anterior. El juzgado de ejecución penal es creado en esta provincia por ley en el año 2008, entró en vigencia en noviembre del año 2008 y tenía como fundamental motivación darle un carácter específico a la ejecución penal que ya había entrado en vigencia en algunas provincias y Santiago del Estero se adhirió a la ley nacional que al crear el juzgado de ejecución penal le da a un tribunal la competencia específica, valga la redundancia, en la ejecución de la pena respecto de las personas condenadas con sentencia firme. Hasta aquel entonces eran los mismos tribunales que llevaban a cabo el plenario, llamado también juicio oral, los competentes de la ejecución de la pena, es decir, el mismo tribunal que condenaba e inmediatamente después de quedar firme esa sentencia seguía con la ejecución de la pena hasta la culminación de la misma, ya sea en lo que sería el vencimiento de la pena o eventualmente los beneficios que en el interín del tratamiento penitenciario se llevaba a cabo. Con la creación del juzgado de ejecución penal lo que se ha hecho es darle competencia plena y específica a un juzgado que es este juzgado, el juzgado de ejecución penal con competencia en toda la provincia y en toda la geografía de la provincia de Santiago del Estero. Hay un solo juzgado de ejecución penal desde aquel entonces y que tiene fundamentalmente dentro del marco legal como competencia específica todo lo que hace al tratamiento de la persona penada desde el momento en que la misma queda firme hasta el vencimiento de la pena, lo cual implica en ese interín todo aquello que tenga que ver con su evolución en el marco de la progresividad penitenciaria. Eso implica los beneficios también que en el interín se le otorgue, como eventualmente podrían ser las salidas transitorias, las salidas laborales, inclusive la libertad condicional o la libertad asistida. En realidad, cuando entra en vigencia la creación del juzgado de ejecución penal específicamente en la provincia, tiene como objetivo el de darle una entidad en la materia específica que implicaba la ejecución de la pena, que hasta aquel entonces era un tanto difusa. El derecho penal tiene esencialmente tres patas en esta cuestión, en lo que hacía a la investigación. En aquel entonces estaban los juzgados de instrucción, después estaban los tribunales orales que lo que sentenciaban, y esta parte que era la ejecución de la pena muy específica estaba un poco diluida porque hasta aquel entonces la ejecución era por el mismo tribunal que lo sentenciaba. Bueno, hoy por hoy, ¿cuál es la competencia específica que se tiene? Es en lo que se refiere a el tratamiento del interno en toda su progresividad hasta el beneficio de libertad condicional e inclusive vencimiento de la pena. Eso significa que necesariamente tiene que haber una condena firme. Y hay un artículo contemplado en la ley de creación del juzgado que tiene que ver también con las garantías constitucionales respecto del trato y de la modalidad en lo que refiere a los lugares de detención, pero fundamentalmente al darle cobertura a las garantías constitucionales en relación con el trato en su lugar de detención. Si bien es cierto, se habla del ámbito penitenciario, también no es menos cierto que por una cuestión de imposibilidad material en los tiempos actuales de tener a todos los condenados alojados en el servicio penitenciario, en algunas oportunidades circunstancialmente por una cuestión de cupo pueden estar cumpliendo pena en transitoriedad en algunos lugares de detención
como podría ser una alcaidía o algún centro de detención específico distinto. En realidad lo que se busca esencialmente es que siempre estén alojados en el servicio penitenciario, que es donde realmente se aplica lo que sería la progresividad penitenciaria en sus distintas etapas de evolución hasta la libertad del condenado. Al respecto, dable destacar cuál sería la tramitación de un legajo a partir del ingreso que tiene el mismo en el juzgado de ejecución penal. Una vez que ingresa el legajo al juzgado, se le da un número, que es una carpeta, y a partir de ahí se empieza lo que refería concretamente al trámite de ese interno condenado en el lugar de detención. Todo lo que represente de la vida penitenciaria del interno está registrado en ese legajo, desde las distintas etapas de evolución en la que va pasando dentro de la ejecución penal, como puede ser el periodo de observación, el periodo de tratamiento, el periodo de libertad condicional, inclusive hasta el vencimiento de la pena. Para eso, con lo que se cuenta fundamentalmente en el juzgado es con los informes penitenciarios, que son los que lo brindan los organismos técnicos y el Consejo Correccional con las distintas áreas de tratamiento. No obstante ello, con esos informes penitenciarios con lo que se cuenta y con lo que primariamente o originariamente se contaba casi con exclusividad, gracias a las gestiones que se hicieron en los últimos años, se creó en el juzgado de ejecución penal un equipo interdisciplinario formado por psicólogos y trabajadores sociales que nos permiten tener una evaluación propia respecto del interno condenado. Concretamente, cuando nosotros tenemos un informe del servicio penitenciario, podemos cotejarlo, compatibilizarlo y o completarlo en función de lo que también nuestros equipos técnicos nos puedan brindar al respecto. Eso seguramente nos da una mayor y una mejor visión a la hora de evaluar sobre todo algunos beneficios tales como la libertad condicional, con los cuales el interno ya viene con informes de concepto, conducta, áreas de tratamiento en educación, psicológico, social y demás del servicio penitenciario, pero lo completamos fundamentalmente también con la visión que se tiene ya en el ámbito jurisdiccional, que es en este juzgado, a través de las personas y de los profesionales técnicos al respecto. Seguramente eso nos da una mejor perspectiva para evaluar y a su vez, a partir de esa decisión, para el eventual caso que se decidiera una libertad, hay un organismo creado que depende del Ejecutivo que se compatibiliza con un organismo creado y dependiente del Poder Judicial a los fines del control postpenitenciario. Es decir, este juzgado, la competencia no termina con el beneficio, por ejemplo, de una libertad condicional, sino con el control y el seguimiento de esa persona liberada a posteriori. ¿Y cómo se hace ese control? A través de el patronato de liberados, o en realidad se llama la dirección postpenitenciaria, que es el que hace el control de aquella persona que se le ha otorgado el beneficio de la libertad hasta el vencimiento de la pena. Ejemplo, si se le impusiera algunas reglas de conducta, entre las cuales siempre están impuestas son el deber de residencia, dónde vivir, la prohibición de algunos actos como la prohibición de cometer un nuevo delito, la prohibición de consumir estupefacientes o de consumir bebida alcohólica, controlar que se hagan los tratamientos que se ordenaran, como en el caso de si se ordenara un tratamiento psicológico, bueno, controlar que ese tratamiento se cumpla o un tratamiento por la adicción. Y a su vez, este patronato liberado de alguna forma es acompañado con gestiones, sobre todo en jurisdicciones del interior. La geografía de nuestra provincia es muy amplia, que es las OMAS, se llama así. Las OMAS son el organismo dependiente del Poder Judicial, que es a los fines de controlar, también se lo utiliza a los fines de controlar estas reglas de conducta que se le imponen a los condenados. Por lo tanto, ese es el marco en el que el juzgado, en el ámbito y en la geografía de la provincia, desarrolla su competencia. Con respecto al contacto que se tiene con el interno, el juzgado de ejecución penal ha tratado de tener una modalidad de trabajo de un contacto personalizado y a través de audiencias y de seguimiento que se hace no solamente con los profesionales del juzgado, sino concretamente con el titular, en este caso con mi persona, que tiene
y tenía permanentes reuniones con los internos a través de sus pedidos de audiencias. Esa modalidad, de alguna forma, por una cuestión fundamentalmente de mejorar y de agilizar, para evitar los traslados tanto de internos al juzgado y agilizar la posibilidad de llevarse a cabo esas audiencias, hace un tiempo se había implementado un sistema informático a través de la cual desde una computadora en este juzgado y las computadoras impuestas en los servicios penitenciarios se tenían audiencias virtuales. Obviamente eso nos fue muy beneficioso en esta etapa de pandemia en la que nos tuvimos que forzosamente adecuar a las realidades actuales, lo que implicaba no movilizar tantos internos desde los servicios penitenciarios y sí tener en la medida de lo que se pueda la mayor cantidad de audiencias virtuales. Por lo tanto, aquello que se inició como una iniciativa para agilizar los trámites y evitar tantos traslados al juzgado tuvo su mayor exposición en la modalidad en estos últimos tiempos como consecuencia de la pandemia. Bueno, en el marco de lo que les explicaba, los legajos entran por mesa de entrada, aquí se los recibe, se les da una carátula y con la carátula obviamente se les da un número y a partir de ahí tiene el trámite específicamente para la asignación pertinente en cada uno de las personas que van a llevar a cabo el control y el seguimiento de cada uno de los condenados. Estamos en el despacho de Secretaría del Juzgado. El juzgado está a cargo de, como decía, un titular que es el juez, la secretaria que es la persona que de alguna forma ejerce una función fundamental en el tratamiento y en el tamiz de todos los expedientes. Y después de aquí pasan cada uno de los expedientes a las personas que están asignadas para el seguimiento específico de cada uno de ellos. Bueno, como les decía, en realidad cada ingreso tiene un número y eso se redistribuye de acuerdo a las competencias. Las competencias en este juzgado están divididas en función de jurisdicciones. La geografía de la provincia es tan amplia que nos impone dividir en jurisdicciones, sobre todo de acuerdo a la competencia de los juzgados del interior. Una vez que los expedientes salen de mesa de entrada, son asignados a las personas que tienen el trámite concreto y en este caso se distribuye en función de la amplia jurisdicción y la amplia geografía que tiene la provincia de acuerdo a las competencias. Y aquí vamos a tener, de acuerdo a las competencias, lo hacemos de acuerdo a las localidades de la provincia y las competencias de los juzgados del interior, como podrían ser Montequemado, Termas, Frías, Banda, por los departamentos en los que hay jurisdicciones específicas y también por los tribunales de sentencia. En este caso estamos con competencia en las cámaras de juicio y fundamentalmente en una de las jurisdicciones que es Capital y Montequemado. Esta es otra de las oficinas en la que también se desarrolla el trámite y el tratamiento de los expedientes de acuerdo a su jurisdicción. En este caso estamos en la jurisdicción de Añatuya y en este sector lo que se está haciendo es el ingreso de los expedientes que después pasan por mesa de entrada. En este sector se le da ingreso y fundamentalmente numeración a cada uno de los legajos. Siguiendo con lo que les exponía anteriormente, esto es otra oficina que tiene jurisdicciones específicas también en función de los departamentos de la provincia. Aquí tenemos todo lo que es Banda y Termas de Río Hondo. En esta oficina se tiene concretamente el seguimiento de las causas que se tramitan en la ciudad, que vienen de la ciudad de Frías, y también trabaja parte de lo que sería el equipo interdisciplinario, fundamentalmente los trabajadores sociales, quienes desarrollan el trabajo que anteriormente les explicaba en la narración pertinente. En este sector se llevan a cabo las entrevistas psicológicas a cargo de quienes tienen esa tarea. En este momento una de las psicólogas está haciendo una entrevista virtual a uno de los detenidos en su lugar de detención.
Esta es una sala de audiencia que, gracias a habernos sido facilitado en esta etapa excepcional de pandemia por el Superior Tribunal, si bien es cierto, aquí se llevan a cabo las audiencias de juicio, actualmente nos han sido facilitadas para llevar nosotros en adelante las evaluaciones psicológicas y también el control de algunas personas que son citadas por el incumplimiento de reglas de conducta. También anhelamos en un futuro la oralidad de las decisiones del juzgado de ejecución penal, lo que nos permitiría tener seguramente una exposición directamente con el interno presencial en las decisiones en este lugar de audiencia.